Bien, comenzamos la tercera parte de la clase del 2 de septiembre, tercera parte de la clase. Bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a retomar lo que había quedado desde la clase anterior, que la verdad que estuvimos charlando y la verdad que estuvo muy bueno el poder charlar de un montón de cosas, pero empezamos hablando de entrevista y luego se nos fue la hora volando, se nos fue volando la hora. Así que vamos a retomar ese tema. Yo voy a compartir pantalla, a ver si me sale. Ténganme paciencia, cada vez que compartimos pantalla siempre pasa algo, pero yo quería compartir con ustedes el Prezi que habíamos empezado a mirar la última vez. A ver. Confírmenme, por favor, si ustedes están viendo una especie de camino por ahí, alguno que se active el micrófono, para ver A si mí me está aparece cargando todavía. cargando. Bien. Ahí está, ahí sí, ahí se Ahí ve se ve. el camino. Ahora Sí, sí. ahora sí. Bien. Entrevista a pasos previos, dice. Sí, Perfecto. Bueno, correcto. vamos a arrancar. Voy a ir parando en el camino un poquito también para charlar, pero voy a tratar de avanzar bastante y por ahí dejamos las preguntas más para el final. Igual vamos a ir haciendo algunos pasos previos, algunos pasos. Eh, yo como les comentaba la otra vez, la parte de la entrevista nosotros la vamos a dividir en dos. Esto que dice pasos previos y después vamos a ver, si Dios quiere, en la próxima clase, el momento de la entrevista. Y también, como les decía, esto nos sirve para todos los medios cuando vamos a hacer una entrevista. Obviamente que cada uno después la va a tener que adaptar al formato, ya sea de la radio, de la tele, de la web, eh, un medio escrito, pero básicamente para armar la entrevista nos va a servir esto que nosotros vamos a poder ver ahora, cuyo precio creo que a ustedes yo ya se los pasé. ¿Alguno lo estuvo viendo ya, puede ser? ¿Alguno lo estuvo viendo? Actívense ahí un poquito el micrófono. Algunos si lo ha visto y si no, no, nada. Nada, no lo vieron. No, profe, no, la verdad que No hay no. Estuvimos problema, con pero con las entrevistas y qué sé yo, no hay mal problema. mío, no, pero No no, no lo importa, no vi. importa, Perdón. pero sepan que yo se los compartí No ahí en lo el pude grupo. abrir yo. ¿No lo Sí, pudiste en el abrir? grupo, lo compartió en el grupo, sí, es verdad. Por Grupo ahí lo van a oficial. tener, no sé si se podrá abrir en un celular, tendrían que probar de abrirlo en una computadora con internet, Ah, porque se no, ve en el celular online. no lo pude abrir. Está bien, puede ocurrir, depende del celular. Puede ocurrir, depende del celular, puede pasar. Así que bueno, nada. Vamos a repasar un poco estas cuestiones que la primera placa la habíamos visto. Tema de la entrevista, obviamente la primera cuestión es resolver el tema macro sobre el cual queremos hablar. Salvo que tratemos de desarrollar nuestro propio camino de noticias, este punto está dado por la agenda mediática. El conflicto, por ejemplo, acá hace referencia a cuando se hablaba del conflicto entre el gobierno y el campo, la inflación, el huracán que arrasó determinado punto del planeta. Insisto, acá lo que plantea este Prezi es hablar de temas de agenda, salvo de agenda diaria, salvo que nosotros, como nos está pasando en nuestro programa de radio y lo están haciendo también con Mariano, vayamos buscando nuestra propia agenda, ¿sí? Pero si nosotros trabajamos en un medio de comunicación, lo que vamos a hacer es ir manejándonos justamente por la agenda diaria, ¿no? Cuáles son los temas del día. Si nosotros avanzamos, a ver si me deja avanzar. ¿Por qué no me deja avanzar? A ver ahora. Ahí vamos. Profe, en Sí, te escucho. el celu se puede abrir, yo por lo menos pude. Ah, bien, Perdón, que bueno, pude abrir en el celular, lo pude. Lo volví a reenviar al grupo porque por ahí quedó medio perdido y lo volví a enviar al grupo genial. oficial. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Una cosa que, Gracias, ten- Sandra. una cosa que tenemos que hacer siempre, a ustedes ya les habrá pasado, los que hicieron las entrevistas para la radio o para Mariano, para la tele, que siempre, la verdad, siempre tenemos más cosas para hablar de las que podemos en cuanto a tiempo. Siempre los tiempos. En la radio vamos a tener determinada cantidad de minutos, en la tele vamos a tener determinada cantidad de minutos, en
la gráfica vamos a tener determinada cantidad de líneas o de palabras, en la web lo mismo, entonces tenemos que acotar el tema. Como dice acá, los que tienen compu por ahí lo pueden ver más fácil, los que tienen celu por ahí lo ven más chiquito, yo se los leo. Del tema generalmente que hayamos elegido tenemos que hacer un recorte. No podemos hablar de todo. El conflicto entre el campo y el gobierno, la cuestión de la inflación o el trágico huracán. Hay demasiados aspectos protagonistas, demasiados abordajes y demasiados direccionamientos posibles. Entonces, acotamos la noticia para abordar solo lo que nos interesa en esta oportunidad. Por ejemplo, la no apertura de las exportaciones de carne, la falta de inversión extranjera por el no sinceramiento de la inflación. Bueno, son temas que han sido de agenda en algún momento. Yo lo que les pido que hagan ustedes el ejercicio con respecto a las entrevistas que han hecho o que piensan hacer, qué tipo de recortes se pueden hacer del tema. ¿Se entiende? A ver, nosotros como Elber le hacía el otro día una entrevista a Daniel López, o Elber le hacía una entrevista a Alberto Maschio. Hubo que hacer un recorte y seguramente quedaron un montón de preguntas afuera. ¿Han hecho este ejercicio? ¿Les resulta difícil? ¿Les resulta fácil? Habilítenme el micrófono de alguno así al azar y coméntenme qué piensan. A ver. Claudio, no es fácil recortar. Y cuando empezás a recortar, después terminás haciéndolo cortito y al pie, como dice Rodolfo. Es como que entras a recortar y después ya te posesionás en hacer todo extremadamente corto para que entre la mayor cantidad de información y no es por ahí lo que uno quisiera. Es una problemática la del tiempo en la comunicación. Lo importante, perdóname que te interrumpa, nosotros siempre vamos a tener mucho para preguntar, siempre. Pero si acotamos el tema, vuelvo al ejemplo Daniel López, como les decía la otra vez, con Daniel vamos a tener horas para poder hablar sobre distintos temas. Ahora, si acotamos el tema y acotamos, por ejemplo, vamos a hablar con Daniel López, director del Centro de Formación Laboral 403, del curso de comunicación, ahí ya hicimos un recorte grande. Y sobre el tema curso de comunicación, podemos a su vez hacer subrecortes relacionados con, por ejemplo, hablemos de la salida laboral que han tenido los alumnos a lo largo de los años. ¿Se entiende cómo primero hicimos un recorte y después un subrecorte del tema? Entonces, los 3, 5, 10 minutos o media hora, vamos a hablar solamente de esa cuestión. ¿Se entiende cómo vamos recortando y subrecortando? Sí, profe, a mí me pasó con el señor Carlos Gaspari, que Sí. pobre, cuando después escuché la entrevista, él arrancó contando un poco el historial de él, de cómo inició, que trabajaba en un banco, que era de Molino, y yo dije, me corro de acá porque le quería seguir preguntando, a mí me interesa saber la historia, detrás de la historia, pero la entrevista se iba a ir a 12 minutos, y lo Claro, direccioné para donde me interesaba, que era posesionarlo, que era la profe del curso de comunicación. correcto. Ahí ya más o menos se encaminó, Ya pero se encaminó. Yo les digo, no los estoy viendo porque estoy viendo mi pantalla, pero vi que levantó la mano virtual. Veo solo las manos virtuales que levantan, que Nico la levantó. ¿Y qué querías decir, Nico? A ver, Nico, si te habilitas el audio. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, ahí te escuchamos, sí, sí. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Hola, hola. Sí, Nico, perfecto, te escuchamos. Hola, hola. Sí, te escuchamos, adelante. Hola, hola. Sí, Nico, te escuchamos. Nico, vos no nos escuchás a nosotros. Nico no nos escucha a nosotros. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si alguien más estaba levantando la mano. Nico, nosotros te escuchamos, pero Nico no nos escucha a nosotros. ¿Alguien más quería decir algo? Ahora sí los estoy viendo. No. Sigamos entonces. Claudio, te quedaste sin imagen, pero no pasa nada. Ahí le puse a Nico en el chat que que lo escuchamos, para ver si es un error de él. Ponele que si él quiere decir algo, que me interrumpa nomás. Ponele, escribile eso, por favor. Así si yo lo escucho, comentale eso, así puede intervenir.
Yo sigo mientras tanto. Bueno, acotar el tema. Otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la entrevista es ver qué objetivos tenemos de la entrevista. Siempre tenemos que tener una hipótesis o una meta a alcanzar. Y esto siempre ocurre, sobre todo con las entrevistas relacionadas con los temas de actualidad, temas políticos. Vamos a entrevistar a un político, vamos a entrevistar a alguien de actualidad. Entonces nosotros siempre tenemos que arrancar de una meta, es decir, ¿a dónde queremos llegar? ¿Vieron? En ciencia se dice corroborar una hipótesis. Bueno, en ese sentido, nosotros también a veces buscamos corroborar una hipótesis. A veces la podemos corroborar o a veces no. A veces esa hipótesis la queremos corroborar porque tenemos una información previa que queremos corroborarla con el entrevistado. Capaz que una información que nosotros la tenemos, pero no la podemos dar porque es de una fuente reservada. ¿Sí? Ahora vamos a ver algún ejemplo. Como dice acá, tal vez partamos de una suposición que será confirmada o no en la entrevista. Podemos confirmarla o no. Ahora yo les voy a contar una anécdota. O por ahí tenemos una pregunta y gracias a la entrevista que hagamos podemos contestar esa pregunta. Determinando los objetivos de la entrevista, podemos saber hacia dónde vamos, cuál es nuestro eje, ¿sí? Si hablamos con Carlos Gaspari, nos proponemos, Sandra, no sé cuál habrá sido tu objetivo, o sí, pero digamos, nos proponemos que el eje de la entrevista sea tal cosa. A lo mejor dentro de nuestro interés, dentro de nuestro eje, de nuestro objetivo, no está lo que él hizo previamente y él se puso a contarlo. ¿Qué hacemos? Bueno, vemos cómo lo vamos manejando justamente para sacarlo elegantemente de ahí y que vayamos hacia el lugar donde nosotros queremos. ¿Se entiende? ¿Algún comentario hasta el momento de esta cuestión? Si no, seguimos. A ver, dejo de compartir para poder verlos de nuevo. Nico no dio señales de vida. No, se me fue Nico además. No lo veo. Dice que no puede entrar. Que no puede entrar. Bueno, estaremos atentos si logra hacerlo. Yo lo silencio, ustedes cualquier cosa me interrumpen, no hay ningún problema. Yo silencio por el tema de los ruidos. Vuelvo a compartir pantalla. Estamos viendo entrevistas. Qué lástima, Nico. Bueno, una cosa extremadamente importante a la hora de hacer una entrevista es investigar. Necesitamos recolectar información que vaya en la dirección de nuestra temática y objetivos. Si vamos a hablar con una persona, tenemos que investigar a la persona o tenemos que investigar sobre el tema del cual vamos a hablar. Porque acá hay una cuestión. Nosotros podemos hablar con una determinada persona sobre su persona o podemos hacer lo que sería una entrevista técnica, que es cuando la persona nos va a hablar de algo que él sabe o que tiene cierto expertise. Yo puedo, perdonen que lo vuelvo a usar a Daniel López, puedo hacer una nota con Daniel López sobre su historia de vida o sobre lo que piensa de determinado aspecto, que eso sería un tipo de entrevista más personal, o puedo hablar de lo que él realiza como director del Centro de Formación Laboral y lo que es el Centro de Formación Laboral, o, por ejemplo, del Sindicato de la Madera, podemos hablar del sindicalismo, él es el titular del Sindicato de la Madera aquí en Tandil. Lo primero sería una entrevista personal, la otra sería una entrevista técnica. ¿Se entiende esto? Yo ahora no los estoy viendo, cualquier cosa me interrumpen con el audio. Sigo con lo que dice la placa. Siempre hay mucha información, mucha data, de múltiples fuentes. Ahí está intentando ingresar Nico. Siempre hay mucha data de múltiples fuentes que debe ser procesada por la producción y entregada a los entrevistados en forma clara y sintética, con un punteado, para que puedan comprender. ¿Esto es una obligación de hacerlo siempre? Es decir, le tengo que entregar a los entrevistadores la información. Bueno, si nosotros tenemos la suerte
de ser productores de alguien que va a hacer la entrevista, sí. Como productores tenemos la obligación de entregarle esa información a quien va a hacer la entrevista, a quienes van a ser los entrevistadores. Como nos pasa en el interior del país y en la mayoría de los lugares, nosotros los periodistas, los que hacemos la entrevista, vamos a ser los mismos productores. Entonces no es necesario compartir la información con nadie, simplemente tenerla sistematizada, tenerla clara nosotros, escribir lo que sea necesario con un punteo que luego nos va a ayudar para hacer las preguntas que vamos a hacer. Desde luego, los entrevistadores deberán estar al tanto de la temática y de los objetivos de la entrevista. Acá estamos viendo como que en realidad son los productores los que arman la entrevista y le pasan la información a los periodistas que van a hacer la entrevista. Acá, productor y periodista somos los mismos. Me pasa a mí en el canal, le pasa a Mariano en el canal, me pasa en la radio. Somos productores y periodistas en el mismo momento. En esta misma búsqueda iremos encontrando potenciales entrevistados y si no aparecen solos, tendremos que profundizar la investigación para encontrarlos. ¿En qué sentido dice esto? Nosotros queremos, acá no tenemos al entrevistado en mente, tenemos un tema en mente. Por ejemplo, ¿cuál es la situación de la pandemia en Tandil? ¿Cuál es la situación del COVID en Tandil? Bueno, tenemos que buscar entrevistados. Podemos buscar a un médico, infectólogo, podemos buscar al presidente del Sistema Integrado de Salud, podemos buscar a un psicólogo para que nos hable también de la pandemia desde el punto de vista de la psicología, podemos buscar a un profesional que atienda, y acá Sandra no me va a dejar mentir, que atienda, no sé, chicos con particularidades especiales. Es decir, tenemos un tema, tenemos que hacer el recorte, y una vez que hacemos el recorte, sobre ese recorte que hacemos, vamos a buscar a los entrevistados. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? Los vuelvo a mirar como para ver si tienen alguna inquietud o si alguno se ha dormido. No, sí, Claudio. profe. A ver, Sandra, ahí voy Claudio primero. Decime, perdón, primero Sandra y después Claudio. Sandra, sí. Sí, digamos, hacer las preguntas que, como dice la Mirta, todos quieren que le hagamos. El oyente quisiera que el periodista le pregunte al entrevistado lo esencial de la temática y después buscar gente idónea que tenga una información fidedigna de eso que uno quiere preguntar. Correcto, correcto. Así sería más o menos, profe. Totalmente, por ahí va el camino. Claudio, decime. Sí, vos hablaste de que hay dos tipos de entrevistas, una, si no entendí mal, tipo de la persona y otra técnica. Sí. Pero una misma entrevista puede contener un poco de las dos cosas. Se puede hacer una introducción para que se conozca algo de la persona con la que estamos hablando, a modo de presentación, digamos, un par de preguntas, y después entrar en lo técnico que querés que te cuente, ¿no? Si tenés tiempo, sí. Ahora, ese Está par bien. de preguntas te pueden llevar 5 minutos. Está bien, sí. ¿Sí? Si tenés tiempo, sí. Seguro. De hecho, digamos, hay momentos donde efectivamente hay tiempo. A lo mejor en un programa tenés media hora para hacer una entrevista y ahí metele para adelante sin problema. Sí, totalmente. Nico, te veo conectado, pero no sé si estarás con audio, porque vos hoy querías preguntar algo, querías decir algo. Te espero unos segundos, si nos llegás a escuchar y podés habilitar el micrófono. Ahí veo que... Hola. Sí. ¿Ahí se escucha? Sí, ¿Ahí sí. se escucha? Sí, perfecto. ¿Ahora sí? Sí, Sí, lo que pasó es que me pateó, no entendí por qué, y así que bueno, fui, desconecté todo y volví a conectar. me parece perfecto. ¿Querías decir algo de hoy? Bueno, sí, quería decir algo sobre el tema de la entrevista. Cuando cuando estaban hablando, escuché que el tema de, por ejemplo, recortar y demás. Pregunto, ¿sí? Ya que sabemos, por ejemplo, a quién va a ser dirigida la entrevista, previamente, calcular el tema de las preguntas, ¿eso no sería un buen ejercicio para cada uno? No sé, pregunto. Sí. De hecho, O nosotros sea, ahora como vamos a estudiar al enseñar- entrevistado, a eso me refiero. Sí. De hecho, parte de eso vimos, por ahí no sé si llegaste a ver, y ahora vamos a seguir viendo eso, sobre todo para ver cómo elaboramos un cuestionario que lo tenemos que tener preparado, o en la cabeza o en el papel. Yo sugiero Ah. siempre tener unas líneas en el Claro, papel. a eso me refería. Sí. Ahora seguimos avanzando en eso. Compa, Nico, mira, Sí, yo te escucho. la entrevista del señor Gaspari fue de 8 minutos, me excedí. La realidad es que antes de iniciar la conversación le dije, señor Gaspari, esta entrevista es muy acotada, tenemos 6-7 minutos,
por favor, si usted puede, lo más relevante que quiera decir, decirlo en ese lapso de tiempo. Y así todo nos pasamos. Y si realmente yo me seguía guiando por o sea, que él contara su historia, no terminaba más la entrevista. O sea, a veces se pasa que no se puede, claro, no se puede. Está bien. No, pero yo no me refería a eso, San, me refería a que no a lo que pueda hablar el entrevistado, sino que, como decía Claudia, lo que los limitamos nosotros a preguntar, qué sé yo, vas con esas 4 y obviamente que se van a explayar, seguro, o sea, es seguro eso. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, seguimos acá con respecto a posibles entrevistados. Si ya tenemos definido y acotado el tema y pudimos determinar la pregunta que queremos responder o la hipótesis que intentamos corroborar o refutar, estamos en condiciones de depurar el listado de entrevistados que armamos durante la etapa de investigación. Nosotros tenemos un tema, y como les dije hoy, bueno, hablábamos de, por ejemplo, COVID, que es el tema más popular de hoy. Nosotros tenemos, si nosotros tenemos determinada cantidad de entrevistados, recién hablábamos sobre, bueno, un infectólogo, un psicólogo, una persona que esté al tanto y sea idóneo en chicos especiales, o sea, distintas facetas que puedan tener que ver con la cuarentena o con la pandemia. Entonces, una vez que tenemos un listado de posibles entrevistados, vamos a ir también acotando la cantidad de entrevistados hasta quedarnos a veces con uno, como nos pasa en este caso, precisamente para buscar de corroborar nuestra hipótesis. Dice acá, porque está claro que no podemos llamar a un economista, esto es muy importante, con respecto al tema del equilibrio y de lo que nosotros queremos corroborar. Está claro que no podemos llamar a un economista proclive a opinar a favor del oficialismo para demostrar nuestra hipótesis de que el gobierno está trabando las negociaciones. ¿Se entiende? Acá está hablando de un tema X, de un tema hipotético, está hablando de un tema de exportaciones y dice, si queremos corroborar nuestra hipótesis de que el gobierno está trabando las negociaciones, ¿sí?, con las exportaciones, no podemos llamar a un economista proclive a opinar a favor del oficialismo porque en realidad no va a corroborar nuestra hipótesis, va a decir, no, eso que estás diciendo no es correcto, el gobierno no está trabando las negociaciones. Entonces, de acuerdo a la hipótesis que nosotros queremos en principio obtener o corroborar, es que vamos a buscar a los entrevistados. Ahora, yo hago una aclaración acá. A mí me parece un poco sesgado esto que se plantea. A mí me gustaría ir a buscar a una economista que esté a favor del gobierno y a otro economista que esté en contra del gobierno para poder tener las dos campanas respecto a esta supuesta traba de negociaciones del gobierno. ¿Se entiende? Hice demasiada ensalada en el tema, pero se fue entendiendo más o menos qué es lo que fui queriendo decir. Sí, se entiende. No se entiende. Sí. Bien. No sé si se puede, profe, en la realidad. Depende de los tiempos y, bueno, para dónde trabajes. Estamos hablando de por ahí cómo deberíamos hacerlo, cómo deberíamos hacerlo de acuerdo a lo que a mí me gustaría hacer en cuanto a guardar un equilibrio, ¿sí? Sobre Sí, todo en se temas entiende. sensibles. Sobre todo en temas sensibles. No si vamos a hablar con el director del Centro de Formación Laboral, donde no vamos a buscar ningún conflicto, ¿sí? Donde no vamos a encontrarnos con un conflicto, simplemente vamos a desarrollar información, ¿sí? Son cosas diferentes. Pero cuando estamos, ahí voy Juliana, cuando estamos ante un tema que puede generar rispideces, y esto es una opinión personal, acá puede venir otra persona y puede decir, miren, no, la verdad, yo considero que hay que entrevistar solo a esta persona. Y eso es una cuestión totalmente personal. Insisto, uno intenta buscar el equilibrio. Como bien decían, a veces se puede, a veces no. Juliana, decime. No, te iba a consultar, ¿puede pasar también que sobre un tema así puntual como vos decís, vos invites a las dos partes que piensan diferente y una no quiera ir o no quiera hablar también o no? ¿Eso hay que exponerlo? Como Sí, para decir, yo tuve la voluntad de que estén las dos campanas y quizás no se quiso. totalmente, porque si no, uno queda parcializado, ¿sí? Uno queda parcializado. A veces hay motivos por los cuales la otra persona, digamos, por ahí una de las dos partes no quiere ir porque no le conviene, no le sirve, etcétera, etcétera, y puede ocurrir. Pero sí, yo tengo la obligación de decir, mira, vamos a hablar con A, que lo tenemos aquí en el piso, invitamos a B también, pero se excusó de venir, prefirió no formar parte, no quiso opinar, no tuvo tiempo, y dar a conocer los motivos por los cuales nos explicó que no podía venir. Sí, sí, totalmente, Juliana.
Los silencio a todos porque entra algún ruido que no sé de qué micrófono vendrá. Adelanto un poquito más y vuelvo a escucharlos a ustedes. Vuelvo a compartir pantalla. No quisiera robarles más de las 20. Posibles entrevistados. Contrato de entrevista. Esto suele ocurrir que genera polémica. A mí me gusta mucho esta parte. En orden de preferencia, vamos llamando a los potenciales entrevistados para acordar la salida al aire. Al acordar la entrevista, el entrevistador, representado por la producción, que acá somos los mismos, el entrevistador y el entrevistado firma un contrato tácito. Firma un contrato tácito, es decir, que no hay una firma real, sino que es un contrato estipulado, tácito. Y este documento determina que el entrevistador se compromete a formular preguntas vinculadas a la o a las temáticas especificadas. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo hablar con Daniel López, decirle, mira Daniel, vamos a hablar del Centro de Formación Laboral, y le termino preguntando en la entrevista qué opina sobre los 300 trabajadores que quedaron en la calle en la industria maderera. No se lo puedo preguntar si no lo pacté antes. Lo puedo hacer, pero no sería leal. ¿Se entiende? Se compromete, hay una cuestión tácita de decir, mira, vamos a hablar de esto. El entrevistado dice, sí, acepto. Ahora, no es lícito que yo como periodista aproveche tenerlo en el aire para preguntarle alguna cuestión que a mí me resultaría importante preguntarle, pero aprovecho el aire para agarrarlo. A ver, si lo hago, pensemos que sea la última entrevista que yo le haga a esa persona. ¿Sí? Si lo hacemos, pensemos eso. Y también, si lo hacemos, dejemos esa pregunta para el final. ¿Correcto? Pero en lo personal no lo considero lícito, no lo considero ético. Bien, entonces, el entrevistador se compromete a formular preguntas vinculadas a la o a las temáticas especificadas. El entrevistado asume la responsabilidad de responderlas. La entrevista se desarrollará en determinadas condiciones, va a ser en vivo en el piso, puede ser grabada por teléfono en el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero escucharlos a ustedes a ver qué piensan de esto, que es una parte que me gusta mucho, esta cuestión, digamos, este contrato que se firma pero no se firma con el entrevistado y que a veces los periodistas lo respetan y a veces no. Cuando no se respeta, bueno, corremos el riesgo de ese entrevistado tenerlo por última vez. No sé si, Claudio, te vi, Pablo, no sé si levantaste la mano, Verónica, te Sí. estoy viendo. No, entonces voy con Claudio primero y después Verónica. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que hay que cumplir con lo que se acuerda con el entrevistado. Me parece a mí una falta ética importante, ¿no? No cumplirle. Y me parece que no solo con ese riesgo de no tener más ese entrevistado, sino no tener más algún otro entrevistado que se entere de que tenés ese tipo de malas artes, ¿no? Sí, desde lo personal lo comparto. A veces hay periodistas, en general, cuando uno tiene ya cierto recorrido en la calle o cierto recorrido, estas cosas se respetan. Se te puede escapar la tortuga porque, no sé, el vivo de una entrevista hizo que te fueras, viste, ay, lo tengo acá. Bueno, pero no es lo habitual. Verónica, vos querías decir algo. Habilitate el micrófono, Verónica, ahora sí. Sí. Con respecto a lo que acabas de decir el otro día, Perdón, Verónica, no te escuchamos. Vos sabés que no te escuchamos. Acércate al micrófono así, exactamente. Ahí un poquito mejor, dale. el otro día en el canal acá de Mar del Plata, el periodista le hace una entrevista a un ambulanciero que estaban totalmente mal, pobre, ¿no? Entonces el señor dice que, bueno, que el sistema de ambulancia estaba colapsado, que no daban más, que estaban cansados de que las ambulancias estén dando vueltas por todo Mar del Plata y no encontrar una clínica donde poder dejar un paciente con COVID. Y entonces, bueno, termina la entrevista con todo por teléfono, ¿no? No estaba presente en el piso, era telefónica. Termina la entrevista con él y automáticamente comienza la entrevista con un directivo de una de las clínicas. Y entonces le empieza a hacer como una introducción el periodista. Le dice, bueno, en virtud, no, le dice, sabemos que está colapsado
el tema de las ambulancias, entonces yo le hace como una breve reseña y el entrevistado, el directivo de la clínica, le corta y le dice, yo le dije que no quería hablar de eso, pero está bien, vamos a seguir con el tema, y ahí el periodista le quiso decir, no, yo no quería, viste, como que quedó ahí retrabado, que se ve que él no quería, pero bueno, tenía la nota anterior, esta después, el directivo la vio a la nota anterior, entonces como que quedó medio confuso. Correcto. Supongo que después lo debe haber llamado y se debe haber disculpado. Y bueno, puede ocurrir, sí, puede ser. No sé si alguien más quiere... Sí, Marta. Al director de la clínica Colón, que estaba bastante calentito. Escuché esa nota, sí. Pero al final termino medio concluyendo lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que tal vez no entendió bien lo que la otra persona decía, pero terminó hablando y dice, estoy bastante calentito, dijo el director de la clínica Colón en Mar del Plata. La vi en vivo y en directo esa nota. Lo que pasa es que lo que no querían era oficializar todo el tema. Claro. Correcto. Pablo, sí vas a decir algo. Sí, yo creo que ese contrato de entrevista previo a la nota, creo que un poco es como sería como el ABC, ¿no?, de la profesión, de ese contrato, ese compromiso tácito que no puede faltar, ¿no? Yo lo veo de esa manera. No puede no estar presente. Bien. Avanzamos un poquitito más, no sé si vamos a terminar no sé si lo vamos a terminar, pero quiero avanzar aunque sea una plaquita más. Nos quedan 5 minutos de charla. Denme un minuto, vuelvo a compartir. Profe, Claudio, Sí, te escucho. perdón. Y puede ser a veces que justamente para capturar alguna atención del oyente, si haga alguna pregunta picante, justamente, que por ahí no estaba pautada, pero justamente salga para provocar el debate o alguna cuestión así más Puede ocurrir, de tono. va a depender también de la confianza o relación que tenga el periodista con el entrevistado. Uno como periodista sabe, cuando ya tiene cierta experiencia y tiene cierta cantidad de entrevistas, sabe, digamos, qué le puede preguntar a quién sin que sea un problema y sin que lo tome a mal. No sé, voy a poner un ejemplo. Hoy, diputado Carlos Fernández, otras veces funcionario local. Uno se sienta con Carlos Fernández y sabe que puede preguntarle cualquier cosa de cualquier tema que él no lo va a tomar a mal. Él se va a enojar al aire, se va a enojar, se va a poner y va a enfrentar al periodista de una manera muy televisivamente atractiva, pero cuando termina la entrevista no pasó nada, digamos, quedó la relación intacta entre el periodista y el entrevistado. En cambio, hay otros entrevistados, que prefiero no mencionar, que ante determinadas preguntas pueden llegar a ofenderse y no darte otra entrevista o manifestar su desagrado con la pregunta o el enojo, digamos, cuestionando la pregunta más que dando una respuesta a la pregunta. ¿Se entiende lo que digo? Eso va a depender mucho de la relación que haya entre el periodista y el entrevistado y la experiencia que tenga el periodista en ese sentido. O sea, profe, cuestionando la intención de la pregunta. Por ejemplo, claro. Digamos, a los periodistas no nos gusta que nos... a ver, el entrevistado está en su derecho de cuestionar la intención. A mí como periodista o como receptor de la entrevista, no me parece que un entrevistado deba cuestionar la intención. En todo caso, tendrá que dar una respuesta tal que deje en evidencia al periodista que está teniendo una intención non santa. ¿Se entiende? Que hay muy buenos y hábiles entrevistados para eso, y está perfecto. Digamos, el periodista tiene que tener, primero, ética, equilibrio y buena leche, perdón la expresión. Cuando eso no existe, bueno, ahí se pueden producir cruces que no son demasiado agradables, ¿no?
Otra cosa, Claudio, sí. cuando vos tenés un entrevistado, y acá en Tandil la hago cortita, me pasa con 2 casos que entrevistan a ustedes, y los voy a decir con nombre y apellido, porque acá nos conocemos todos. De la Magiora, que lo conozco de bebé, y el chico que está ahora en el PAMI. La mitad de las cosas no saben de qué, no saben. Ustedes le preguntan y le repreguntan y terminan diciendo lo que quieren decir sin decir nada. Y te juro que queda, pero no sé si viste, porque las repreguntas de ustedes son, ¿verdad? Y a veces da la sensación de que faltan repreguntas, pero es que el tipo no larga nada, ninguno de los dos. O no saben de qué están hablando, o están porque están en el lugar que no deben estar. Mirá lo que estoy diciendo como señora mayor. Perdón, perdóname que te interrumpa, Marta. Si quieren, porque nos queda un minuto, si quieren volvemos a entrar. Los que quieran vuelven a entrar y completamos esto. Pero redondea, Marta, lo tuyo, porque además Juliana también quería decir algo, entonces no quisiera que porque a veces quede la palabra. da la sensación de que no es un problema de ustedes como periodistas, sino que el entrevistado no da para más. Entonces a veces no sabés, pero si son personas que están ubicadas en un lugar tan importante, tienen que poder contestar todo bien desilvanadito, todo bien, como ustedes se lo preguntan. Y se rompen en repreguntas y terminan como que al final da la sensación de que ustedes no saben repreguntar y no es así. Es que el entrevistado no da para más o está en el lugar equivocado. Soy señora mayor, pero otra que soy señora mayor. No, hay de todo. Hago periodismo de opinión, no de... Hagamos una cosa, perdón, como se nos termina, cerramos y vuelvan a entrar los que quieran y así redondeamos esto porque quiero escuchar a Juliana. Hacemos así.